Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ya ha terminado la cuarta ronda, estaba pendiente la última partida entre Grisuk y Bogdan Daniel Deac, una de las sensaciones rumanas que están jugando este torneo, y primero os voy a poner cómo está la clasificación tras las 3 rondas jugadas. Está todo en un puño en cuanto a puntos, aunque sorprende mucho la primera clasificación de Daniel Bogdan y en tercer lugar Constantin Lupulescu. Hemos traído partidas de ellos en las primeras rondas y la verdad que han jugado fantástico. Todos los demás jugadores prácticamente jugando de alguna manera sin mucho oficio con tablas. No obstante, la partida de hoy es de dos pesos pesados: Wesley So con piezas blancas y Fabiano Caruana con piezas negras. Primero vemos cuántas veces se han enfrentado en ajedrez clásico, ganando 2 veces Wesley So, 4 veces ganándolas Caruana, y en otras 21 partidas que han jugado han hecho tablas. Por lo tanto, todo muy igualado. Ya en el tablero este C4 y la partida continúa con E5. Posteriormente, jugadas de desarrollo con este G3, caballo F6 y tras alfil G2 fianchetando por parte de Wesley So, la partida continúa con este alfil C5. En las propias palabras de Wesley So tras la partida, comentaba que de alguna manera era algo impreciso. Vamos a ver cómo continúa la partida. Tras este movimiento se juega un D3, C6 y tras este caballo F3, D6. Permite este movimiento el desarrollo del alfil negro de casillas blancas, pero este alfil negro de casillas negras de momento ya no tiene movimientos, al menos en la diagonal que marco ahí en el tablero. Por lo tanto, ambos jugadores se enrocan en corto y tras jugarse un caballo C3, algo tienen que hacer las negras para no perder dicho alfil, ya que este alfil podría venir a A4 y estaría tocando al alfil en C5 y posteriormente en B6. Por lo tanto, aquí se juega este A5 por parte de Caruana, dando un poquito más de espacio en la posición y también permitiendo jugarse este alfil A7 en caso de que las blancas jugasen caballo A4. No obstante, la partida continúa con esta ruptura central D4 y tras E por D4, caballo por, y aquí se juega incluso un A4 por parte de Caruana. Hay doble ataque por parte del caballo y la dama en A4, aunque no se debe capturar y en la partida no ocurre. En caso de hacerlo, habría este alfil por D4 y la dama, que está sobrecargada, ya no defiende al caballo y las blancas estarían perdiendo una pieza extra. Por lo tanto, estarían fuera de la partida. Esto no ocurre ya que aquí Wesley So juega este torre B1. Este tipo de movimientos es para realizar posteriormente o quizás un B3, un B4, dependiendo de lo que jueguen las negras, y en caso de que haya una recaptura por parte del peón negro, pues se puede capturar con el peón de A2, ya que esta torre si no estaría tocando esta torre, esta casilla de A1, ¿no? Por lo tanto, no estaría defendida la torre en esta posición. Aquí sí, o al menos no en la misma columna que la torre negra, y la partida tras estos movimientos continúa con torre E8, E3 y dama 5. A lo que Wesley So responde con este alfil de 2, puede haber una descubierta, aunque en esta posición Caruana decide jugar este alfil G4. La partida continúa con este F3, aunque aquí hay una línea que es una auténtica maravilla. En caso de que las blancas, retirándose del ataque del alfil, jueguen este dama C2, es verdad que ahora este alfil, si llega a F5, estaría tocando dama y torre. La pieza que lo evita es este caballo que está controlando F5, por lo tanto las negras podrían eliminarlo y aquí jugar este alfil F5. Además, la dama ahora sí que defiende dicha casilla, por lo tanto las blancas pueden jugar caballo E4 interponiéndose en medio y además habiendo esta descubierta. Por lo tanto, dama D8 para retirarse, caballo por F6 con jaque, dama por F6 y ahora tienen las blancas este torre B, E1 fantástico. No puedes capturar en C2 ya que te dan mate, por lo tanto las negras pueden hacer esta jugada, pero nuevamente te están dando mate en E8, por lo tanto caballo D7 y finalmente las blancas quitan la dama y la llevan a C2. Por lo tanto, una locura, aunque esto no pasa en la posición. Se juega este F3, se ataca el alfil y de alguna manera este alfil puede quedar encerrado. Aquí la partida continúa con este caballo E4, además se ataca en F6, se ataca en C5
y también este alfil toca con esta descubierta a la dama en A5. Por lo tanto, la dama viene a defender en F6, aunque no evita este caballo por C5, se doblan peones y caballo D2. Este peón de C4 está sin defender. El caballo E2 es para retirarlo lógicamente de este ataque, también para llevarlo a F4 y empezar a meter presión por parte de las blancas en la defensa negra. Aquí Caruana de alguna manera reacciona con este dama D3, está tocando a este peón que está sin defender y tras caballo F4 haciendo doblete a ambas piezas se juega dama por C4. Por lo tanto Wesley So entrega un peón. Está atacado el peón de A2, pero a cambio podría capturar este alfil, aunque no está interesado ya que no es un alfil bueno porque vamos a ver que de alguna manera queda encerrado. De momento se juega este B3 para evitar esta captura quizás en A2 y tras los cambios de peones la dama se retira a B5. Y aquí hay que comentar también que aunque las blancas cuentan con peón de menos, pues de alguna manera las negras tienen estos dos peones doblados, además la dama está fuera de juego respecto al flanco de rey y donde se encuentra su monarca, y por otro lado tampoco este caballo de B8 y torre de A8 tienen o se han desarrollado o se han activado. Quizás lo único es que la torre negra ahora controla esta columna. No obstante, tras jugarse este E4, este alfil cada vez tiene menos progresión. Aquí podríamos pensar para las blancas, ¿por qué no capturar en H5, pero realmente activas a las piezas blancas? Has ganado un alfil por un caballo, pero no es interesante. Lo veremos a continuación. Se juega este 4, se cierra el alfil G6 y las negras es verdad que no tienen prácticamente muchos movimientos. Por lo tanto, aquí se podría haber jugado un caballo de 7 para haber traído quizás el caballo E5 y centralizarlo, o como pasa en la partida, traer el caballo A6 para intentar llevarlo a B4. Mientras tanto, mueven las blancas alfil C3. Espectacular este movimiento que vamos a ver las consecuencias que traen para las piezas negras. De momento vemos que además la dama está en la columna abierta, pero en caso de que se coloque una de las torres, pues simplemente se tendría que retirar. No se ha completado el desarrollo o no se han conectado las torres. Ahora sí, y tras estos movimientos, Wesley So se lanza al ataque con este H4. Si se juega H5 y las negras no hacen nada, este alfil podría quedar encerrado, ya que en caso de que viendo una de las líneas esto no ocurre, se juega o sigue la partida con este H5, pero si se juega este torre de 8, como hemos visto, como hemos comentado, la dama simplemente se retira y tras un caballo B4, por ejemplo, primero las blancas capturan en F6, este caballo ya no controla esta casilla y tras G por F6, H5. Este alfil está encerrado, caballo D3 tocando a la dama y tras los cambios de caballos en dicha casilla, las negras están perdiendo la partida. Por lo tanto, hay que hacer algún movimiento para ayudar a este alfil, se juega este H5 y en la posición se juega un dama C1. Y como vamos a ver, la idea de este dama C1 es llevar la dama B2 y capturar el caballo y el peón en F6. Y podríamos pensar que esta dama también se podría haber retirado a C2 o a E2, pero vamos a ver que no es lo mismo que llevarlo a C1. De momento la partida continúa con rey H7, aunque aquí podríamos pensar en jugar este caballo B4. En caso de hacer este movimiento, las negras se podrían meter en problemas, ya que tras caballo por G6, peón por y alfil por F6, esta es la idea de haber jugado este dama C1, ya que entra en H6 y prácticamente se está ganando ya la partida. Este rey está sin defensa, se le pueden empezar a dar jaques, capturar peones y como vemos esta dama y el caballo y las torres están muy pasivas, pues se está ganando la partida fácilmente. Por lo tanto, muy interesante la idea de llevar esta dama a C1 para tener diagonal en caso de llegar a este tipo de líneas, aunque en la posición se juega este rey H7 por parte de Caruana. Tras estos movimientos se juega primero este torre D1 y ahora podríamos pensar por qué no jugar para las blancas este dama B2.
cómo vamos a ver si se juega esto ahora en este momento, de alguna manera podría ser muy temprano. Si se juega este dama b2, permite caballo b4 y alfil por f6, las negras no capturan, sino que primero echan de la diagonal a la dama tiene que venir a c3 y tras torre c2, siempre defendido por el caballo, finalmente la dama se tiene que retirar y tras g por f6, esto da posición de tablas. Por lo tanto, esto lo entiende así Wesley So, que antes de hacer este movimiento, este dama b2, prefiere llevar una de sus torres a la columna abierta. Tras estos movimientos, la partida continúa con este torre a d8 para disputársela y tras jugarse ahora sí este dama b2, ya no existe torre en la columna A, continúa con este c4. La idea quizás de las negras es intentar que esta dama pues entre un poquito más al juego y de alguna manera pues tenga temas en c5 dando un jaque y, como vamos a ver posteriormente, pues volviendo a la defensa. Por lo tanto, es momento de capturar en f6, g por f6 sigue la partida y tras este dama por f6 se juega en la posición torre por d1 jaque. Si aquí las negras, ya que hay un ataque por parte de las blancas, en c4 quieren salvar de alguna manera este peón negro, se podrían meter en muchos problemas. Por ejemplo, si se juega este dama b6, es verdad que se está dando un jaque y tras rey h1, c por b3. Han ganado las negras un peón, pero aquí, tras jugarse este g4, h por g4 podría seguir la línea y tras un h5 están prácticamente perdidas. Si alfil por h5, caballo por amenazando mate y tras jugarse un torre g8 no evitas este dama por f7 jaque. El rey, tanto si se retira h6 como si se retira h8, hay temas de mate y siguiendo solamente una de las líneas tienes este torre por d8, dama por y a este movimiento caballo f6. Por lo tanto, el mate es ahora con la dama en esta posición y lo único que puedes hacer es capturar el caballo, pierdes la dama y con ello la partida. Por lo tanto, Caruana metiéndose en muchos problemas, la partida continúa con este jaque, torre por y tras estos movimientos se juega dama c5 con jaque. El tema de este movimiento, como comentábamos anteriormente, es traer la dama a la defensa. Realmente las negras no tienen tiempo para capturar en b3, ya que si lo hiciesen se puede jugar este torre d7 y tras dama c5 hay varias líneas, vamos a ver un par de ellas, pues se está dando un jaque, el rey se puede retirar a h2 y tras torre e7 el problema es que te juegan torre d8 y te están dando mate a través de la torre o la dama en h8. Por lo tanto, si aquí en vez de jugar este dama c5 jaque ignoras lo que está pasando y juegas incluso un b2 para coronar y sacar dama, intentar hacer mate por parte de las negras, se puede sacrificar la torre en f7 con jaque, alfil por dama por f7 y el rey lo mismo. Va a haber temas de mate si se retira h6 con la dama en g6 y si se retira h8 con el caballo en g6. Por lo tanto, con muchísimos problemas, la partida continúa con este dama c5 jaque y tras rey h2, dama e7. La idea es cambiar piezas, pero de alguna manera ya es tarde. Vamos a ver cómo continúa la partida. Cambio de damas y aquí las blancas ganan un nuevo peón. Por lo tanto, tienen un peón de ventaja, mucha mejor posición en el tablero. Se juega este rey g7 y tras alfil h3, caballo c5. Este caballo finalmente también entra en la partida. Se había jugado este a6 y ahora c5, pero no evita este torre d6. La idea es meter presión en la posición. La partida continúa con un f6 debilitando dicha casilla, aunque aquí si se juega por ejemplo un torre e8 siguiendo con una de las líneas, alfil f5 y tras el cambio de piezas pues las blancas siguen metiendo muchísima presión en la posición. Por lo tanto, se juega este f6, caballo e6 jaque, tocando además el caballo y tras varios cambios, esto no es el alfil por e6 y la partida continúa con este alfil e8. Quizás para evitar que esta torre pueda llegar a esta posición y tras jugarse un c5, se juega en la posición alfil f7 y alfil c8. Ahora se van a por estos dos peones y aquí Caruana decide atacar al peón de c5. No obstante, va a acabar perdiendo un nuevo peón, alfil por b7 sigue la partida y tras torre por c5, torre por
y además buscando el cambio de torres. Caruana lo evita con este torre b5, el alfil se retira a 6 atacando la torre y torre b2 con jaque. Y aquí Wesley So retira al rey a una casilla que está completamente cortado. No obstante, vamos a ver rápidamente cómo lo trae al juego, ya que tras jugarse este alfil e8 atacando a la torre, torre c5 y rey h6. Los movimientos ahora de Caruana son de espera y por parte de Wesley So juega este rey f1. La idea es traer el alfil a e2 y que este rey pueda seguir avanzando. Para llevar el alfil a d3 se coloca la torre en d5, se defienden y el rey finalmente acaba en f4. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega un alfil d7, alfil e2 para meter el rey entre medias y tras hacer movimientos de espera el rey finalmente se empieza a colar. Torre b3 para intentar evitarlo, torre d5 para permitir este alfil d3 y tras jugarse torre a3, nuevos movimientos de espera, aquí viene este bloqueo. El rey vuelve a g7, se juega en la posición este rey e3 y posteriormente torre b3. Finalmente el rey se inserta en f4 y tras jugarse en la posición un torre b4, la partida continúa con este torre c5, alfil f7, se clava el alfil por parte de la torre de Wesley So y tras jugarse un rey g6 y g4 en la posición, finalmente Wesley So gana la partida ya que Fabiano Caruana abandona. Como vemos, son dos peones de diferencia y va a ser imposible defender la posición. No obstante, yo de esta partida, bueno, me quedo con muchísimos temas. Cómo pudo bloquear, cómo pudo doblar los peones en la columna C por parte de Wesley So, también esa dama que estaba de alguna manera inútil con el caballo y la torre durante mucho tiempo en la partida y posteriormente pues achuchando al alfil negro de casillas blancas y minimizando la posición en el flanco de rey, con ese alfil c3 fantástico, las torres apoyando, también ese dama b2 haciéndolo en el momento justo, vía c1 para permitir también meter la dama en la diagonal en h6, por lo tanto para mí una auténtica belleza. Vamos viendo si traemos nuevas partidas y cómo ha quedado la última que han disputado. Un saludo y vamos hablando. Chao.